Mujeres en Diálogos por la Igualdad. La doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan una charla sobre los logros y el empoderamiento de mujeres líderes que inspiran el cambio. Prepárate para un diálogo transformador que despierta conciencias y promueve la igualdad sustantiva. Comenzamos. Buenas tardes, noches. Estamos en su programa de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Bienvenida, Mariel G. de nuevo. Muchas Aquí gracias. Nos encontramos. Muchas gracias, doctora Ana Isabel Acosta, que ella es precisamente la responsable del programa de la coordinación, de cáncer de la mujer en la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. Muy bienvenida. Pues creo que a muchas mujeres que precisamente este programa pues va dirigido a hombres y mujeres, pero hablamos mucho de la problemática que afecta a la mujer. Y sin duda el tema del cáncer es una preocupación, sobre todo cuando hemos visto lamentablemente que hemos perdido a muchos seres queridos, a muchas mujeres que se nos han adelantado, a veces incluso jóvenes. Así que vamos a platicar de esto que seguramente será de bastante interés. El cáncer que más afecta a las mujeres en Sinaloa, ¿cuál es? Bueno, en Sinaloa, de acuerdo a los antecedentes, es el cáncer de mama. El cáncer de mama, lamentablemente, año con año, se nos mueren más de 100 mujeres al año por este padecimiento. Entonces, nuestra misión que tenemos... Más de 100 mujeres al año. Más de 100 mujeres al año. Casi le quiero decir que son 3 veces más de lo que ha habido de víctimas de feminicidio. Y a veces hacemos muchas campañas para prevenir los feminicidios, para atender, que claro que lo tenemos que seguir haciendo, pero estamos hablando de 100 mujeres al año en Sinaloa que mueren víctimas del cáncer de mama. Entonces, eso nos habla de la gravedad y de la importancia de atender el tema. Sí, es muy importante, es un padecimiento de salud pública que nuestro objetivo que tiene nuestro secretario de salud, así como nuestro gobernador, es detectar de manera temprana este tipo de cáncer, que nosotros como entidad y como Servicios de Salud de Sinaloa tenemos la infraestructura a la mano para esas mujeres que se encuentran en nuestro estado. Lamentablemente, y varias experiencias que hemos vivido y que he vivido yo en el transcurso de los años que llevo en la coordinación, es que las usuarias a veces somos o son desidiosas ante algún síntoma o algún signo sugestivos que observan en sus glándulas mamarias. Nosotros como programa preventivo hacemos pláticas del autocuidado de la salud, porque no nada más está el cáncer de mama, también se puede presentar el cáncer de cuello uterino, pero es menos tasa la que presenta Sinaloa, aunque tenemos casos. Ese cáncer ahorita precisamente tenemos una campaña en tema de prevención del cáncer cervicuterino, podemos llamarlo. Sí, cervicuterino, cuello uterino, comúnmente la población o nuestras usuarias lo conocen como el cáncer de la matriz. Entonces, ahorita estamos en el mes del cáncer de cuello uterino, que se trata de reforzar las actividades que hacemos día con día los 365 días del año, mediante los estudios de tamizaje que es el Papa Nicolau. Y quiero que sepan que el cáncer de cuello uterino es 100% prevenible. Es el mejor. Entonces, ¿qué pueden cáncer hacer las mujeres aquí, precisamente las que nos están escuchando, para prevenir ese cáncer? Luego volvemos con el cáncer de mama. Sí, vamos a hablar. Cuando ellas inician la vida sexual activa, hay que ir cada año a hacerse un estudio que se llama Papa Nicolau. Es un estudio sencillo, no dura más, si acaso, unos 7 minutos. Molestias mínimas. Y es muy importante porque le hacen un raspadito de lo que es el cuello de su útero. Ese raspadito de esas células es elemental, porque se revisan esas celulitas que se le raspan para ver si tienen alguna anormalidad, esas células. Cuando nosotros decimos que el cáncer de cuello uterino es 100% prevenible, es porque el Papa Nicolau detecta lesiones precursoras a cáncer, o sea, premalinas, todavía no llegan a un cáncer. Y es ahí donde nosotros actuamos de manera inmediata con nuestros médicos que tenemos, colposcopistas, que son los especialistas en la materia, que atienden a estas pacientes con lesiones precursoras y tienen curación. Por eso decimos, hay que hacerse el Papa Nicolau cada año. El factor de riesgo más importante ante un cáncer de cuello uterino es nunca haberse hecho un Papa Nicolau en la vida, porque si yo detecto una lesión precursora a tiempo, hay sanación. Pero si esa usuaria
tuvo su vida sexual activa y tiene más de 15 años o 10 años que nunca se hizo un Papa Nicolau, entonces ya cuando llega con nosotros ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque esa lesión que no detectamos a tiempo progresó de 10 a 15 años y se convierte ya en un cáncer. Entonces, ahí en ese sentido, pensando en que ¿cuáles son estos principales retos para que las mujeres se animen a hacer estos estudios? O sea, entiendo un poco que hay todavía mucho estigma, ¿no? Como no solo por usos y costumbres de algunas regiones, sino en general todavía hay estigma para llegar con el gine, la gine, a atenderse. ¿Por qué cree que suceden estas cosas? Pues todavía tenemos ciertas usuarias que les da mucho miedo, primero, hacerse la prueba del estudio. El otro les da vergüenza, porque generalmente lo que piden ellas es que esté un paciente médico ante ellos que sea del mismo sexo, ¿no? O sea, yo no voy porque es hombre, y sucede mucho en las comunidades que están alejadas. Es ahí donde tenemos ese reto, porque las usuarias no van si no es una médica mujer. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo, les da vergüenza, o porque todavía existe de que pues el esposo a veces no les permite acudir cuando hay un del sexo diferente. Pero sí se ha evolucionado ante esta situación. Ya las usuarias, tantas pláticas que se dan, consejería, tenemos equipo en las salas de espera donde se les imparte y se les dice la importancia del autocuidado. Y sí entienden los señores. Lo digo porque yo estuve en una comunidad. Entonces, los señores, pues, ustedes saben que tienen unos tipos de culturas e ideas y se abocan a sus juegos. Entonces, donde yo trabajaba había billares y ahí estaban todos los señores. Entonces, uno como médico tiene que buscar la manera del cómo sí hacer que las usuarias lleguen a tu unidad. Entonces, lo que yo hice fue a platicar con los señores y les hice entender, se sensibilizan, se concientizan de la importancia. Pues ya los tenía que convencer a ellos. Sí. Para poder que dejaran a sus esposas. Permiso. Así es, para que dieran permiso, y sí entendieron. ¿Eso es más en comunidad rural o también en la ciudad? No, rural, en la rural. Entonces estoy hablando de hace unos añitos, ¿no? Entonces sí tuvo éxito eso. Y ahorita comúnmente ya los esposos acompañan aquí en la ciudad a sus mujeres a hacerse los estudios, porque cuando nosotros damos plática involucramos al hombre, porque el hombre es una pieza también importante en la familia, para que a su esposa o a su hermano, a su tía, a su abuela, como les digo yo, las concienticen de la importancia de este estudio, porque solamente ocupas un Papa Nicolau para ver si tienes una lesión precancerosa, que podemos nosotros entrar a tiempo y tener una sobrevida de vida arriba del 99%. Pues lo que creo que también habría que concientizarlos de alguna manera, y creo que sí lo hacen, pues es en el uso del condón, porque según he escuchado yo, muchas veces si es una mujer y su pareja, estoy hablando, puede ser incluso también el caso de la mujer, pero cuando que tiene diríamos más promiscuidad en cuanto a las relaciones, aunque haya múltiples parejas que intervienen, ¿verdad? He escuchado que la incidencia es mayor. Sí. Entonces, si hay varones que tienen pues más de una persona con la cual tienen vida sexual y luego van con la esposa, puede ser que teniendo esa vida tan intensa sexual que comparten esa vida íntima con muchas mujeres, pues pueden contagiar a sus propias mujeres. Es el caso, porque he escuchado que es un factor de riesgo. Sí, es uno de los factores de riesgo. Múltiples parejas sexuales y la infección de transmisión sexual, como es el virus del papiloma humano, que muchas veces cuando... ¿Lo transmite el hombre? Lo transmite el hombre es el portador de este virus, y este virus es el agente causal de las lesiones que se presentan en el cuello del útero, o sea, en la matriz. Entonces, no todas las mujeres que tienen el virus de BPH van a presentar cáncer, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos como Servicio de Salud de Sinaloa a realizar esta prueba, pues sí hubo un poco de alarma en las usuarias, pensando que si tenían BPH positivo tenían cáncer, y no es la así. Situación. Todas las mujeres, quiero que sepan, el 90% de las mujeres tenemos el virus del papiloma humano, solamente que ese virus está dormido, no está latente, y lo tenemos porque está en las mucosas.
Entonces, cuando no tenemos, como usted mencionó, protección, como es el condón, pues obvio hay infecciones de transmisión sexual y una de ellas es el VPH. Entonces, cuando una paciente tiene el VPH positivo, lo puede tener, pero hacemos otra prueba. Sale positivo el VPH, nosotros como secretaría inmediatamente se le hace una citología, que es en base líquida, que se usa el mismo estudio del VPH, se le hace la citología en base líquida. ¿Para qué es esta citología? Para ver si ese VPH que a mí me salió positivo está empezando a causar una lesión en mi cuello. Entonces, esa es la manera que nosotros trabajamos. Si esa citología salió negativa, quiere decir que este VPH lo tengo, está ahí, pero no está ocasionándome lesión. ¿Por qué? Porque no tengo factores de riesgo predisponentes, porque no tengo múltiples parejas sexuales, no estoy desnutrida, no tengo deficiencias de folatos, porque siempre me estoy haciendo mi Papa Nicolau, porque uso mi condón. O sea, son situaciones que el virus, cuando empieza a ocasionar lesión, es porque encontró un factor predisponente. ¿Por qué? Porque ha de verse una usuaria, pues lamentablemente inició su vida sexual activa antes de los 18 años, tiene múltiples parejas sexuales, entonces este virus empieza a reproducirse. Yo siempre a la ciudadanía le digo el ejemplo de unas uvas, y de ahí ya me agarran la situación, porque si yo tengo en un frutero una uva que empezó una de ellas a podrirse, si yo no quito esa uva, que empieza a proliferar esa situación, esa lesión. Entonces nosotros tenemos que atender de inmediato cuando empieza la lesión, que es la primera uva, hay que quitarlas, son las lesiones precancerosas que yo le mencionaba. A mí me gustaría saber o ahondar un poco en el tema de cómo lograr, ahorita que mencionaron el tema de los estigmas, y lo pongo mucho sobre la mesa porque pues no es sorpresa, no debe ser sorpresa a nadie que tenemos una deficiencia en educación integral en sexualidad. O sea, vivimos en un estado y en un país al que todavía le cuesta hablar de estos temas, en el que todavía la vergüenza, pues justo decir, ¿cómo voy a llegar? No sé, mi mamá me está presionando para ir a la ginecóloga porque estoy iniciando mi vida sexual, o es muy temprano o tal. ¿Cómo lograr una atención que ayude a inhibir este estigma? Lo digo porque cuando yo he hablado como justo con amigas, ¿no? De estas que estamos entre los 20 y tantos, pues todavía hay esa parte de la vergüenza, incluso de pensar que está mal pensar en iniciar una vida sexual. ¿Cómo lograr que se generen como estas formas de confianza, o cómo ha funcionado la estrategia desde el espacio en el que se encuentra usted? Nosotros, pues nuestra estrategia es la consejería. La consejería por parte de los trabajadoras sociales que se encuentran en las unidades, que dan los seguimientos de nuestras pacientes, y más que nada también es la educación, ¿no? Porque en años súper atrás no nos educaban sexualmente. Hoy en la actualidad, y agradezco que estén ya impartiendo estos tipos de temas en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, porque muchas veces tenemos el desconocimiento, porque a mí me tocó esa época de que nada de sexualidad no se hablaba. No se hablaba de eso. No, ahorita se practicaba, porque los embarazos eran bien tempranos, o sea, sí. No se hablaba de sexualidad. Pero era el Espíritu Santo, llegaba así nomás. Ahora también, o sea, muchas también veces todavía no se habla en los hogares de sexualidad, pero vamos a encontrar que México sigue estando en el primer lugar de los países de la OCDE que encabeza el número de embarazos tempranos. Entonces, creo que ese silencio que a veces hay en las familias, incluso en las escuelas o en las instituciones, termina convirtiendo... En un momento regresamos. En Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. En la presa, en el... ¿Tienes un negocio que está creciendo y no te ha pasado que no felicitas al empleado del mes? Con Sonara, la voz de tu negocio, tus empleados se sentirán valorados y se pondrán la camiseta. Nosotros tenemos la solución. Llama o manda WhatsApp al 6671-175050. Para dudas, consulta nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sonara. Sonara, la voz de tu negocio.
de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira el futuro. Sinaloa, las mares, campos de orgullo. Sinaloa, le da su fruto a todo el mundo. Sinaloa, quiere contigo convivir. ¡Súbete, Sinaloa! Alto Vibraje. El podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Una entrevista donde aprender de las experiencias de los grandes es el objetivo principal. Búscalo así, Alto Vibraje, en todas las redes sociales y sintonízalo en Vibra Radio y Los Noticieristas. Acabamos de subir a redes la entrevista de Enrique Coppel. Hay que hacer que el futuro funcione bien. Ya descárgalo. Un podcast con causa de la Junta de Asistencia Privada para la ayuda directamente a la organización que el entrevistado seleccione. En este caso fue beneficiada Iglesia del Carmen con el Padre Miguel. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything now in English. Los Noticieristas, watching live. En Restaurante Palominos encontrarás una gran variedad de platillos que reflejan la esencia de la cocina sonorense. Cada visita es una experiencia gastronómica única, gracias a la dedicación y calidez en el servicio. Reserva al 6673-166603. Visítanos en Plaza Ceiba. En Vibra Radio. Esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche, Cena Pancho, va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos. Tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así es. Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta noche, Cena Pancho. Se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio. ¿Tienes un negocio que está creciendo y no te ha pasado que no felicitas al empleado del mes? Con Sonara, la voz de tu negocio, tus empleados se sentirán valorados y se pondrán la camiseta. Nosotros tenemos la solución. Llama o manda WhatsApp al 6671-175050. Para dudas, consulta nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sonara. Sonara, la voz de tu negocio. Tierras de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Continuamos en Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Bien, ya estamos de regreso en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Antes de irnos a corte, les comentábamos, estamos aquí con la doctora Tere Guerra y la doctora Ana Costa, encargada del programa de atención a cáncer de la mujer. Y pues hablábamos un poco de estas partes de la educación integral en sexualidad, la atención al cáncer cervicouterino y me gustaría profundizar el pensar también con el tema de cáncer de mama, que pues decíamos al principio del programa es estadísticamente el tipo de cáncer que más se lleva a las mujeres, ¿no? Que pierden esta batalla.
¿Cómo es este proceso de detección del cáncer? Yo entiendo que ya hay campañas, pero todavía siento que, pues decíamos, la vergüenza es un factor determinante para no atenderlo. ¿Qué señales de alarma debemos ver o a qué señales de alarma tenemos que prestarle atención al momento del tema del cáncer de mama? Así es. Pues el cáncer de mama, cuando nosotros hablamos de este tema y mencionábamos los signos sugestivos, ¿no? Lo importante que debe hacer nuestra población es revisarse sus glándulas mamarias, porque no tenemos la cultura y no lo hacemos. Nos bañamos, nos cambiamos y no nos tocamos. De todas las edades hay que hacerlo, porque luego a veces... Sí, por ejemplo, tenemos la autoexploración, que es a partir de los 20 años. Cuando tenemos 20 años de edad, tenemos que tener la cultura de estarnos revisando nuestros pechos frente a un espejo. Observa, toca y siente, ¿no? Observo, veo en el espejo, me veo mis 2 glándulas mamarias, si tengo alguna bolita, alguna depresión, algún cambio de coloración, mi piel como piel de naranja, de esa naranja gruesa, que tenga secreción por el pezón de un olor fétido y desagradable. No toda la bolita, quiero hacer énfasis, es mala, ¿no? Porque hay quistes benignos que son buenos y quistes malignos que son los malos. Entonces, si yo detecto una bolita, tengo que ir de inmediatamente a mi unidad de salud. Si yo detecto que esto no tenía en una de mis glándulas mamarias, tengo que ir. Pero lamentablemente a veces nos toca la situación de que el usuario se tocó una bolita, pero esa bolita ya la tenía de tiempo porque no tenemos la cultura de estarnos revisando nuestras glándulas mamarias. Entonces, esas son las pláticas que damos. Conocer los signos sugestivos, observar, tocar y sentir. Tengo 20 años, me empiezo a autoexplorar. Tengo 25 años y más, tengo que ir a una unidad de salud a solicitar una exploración clínica por un médico de una unidad de salud, el cual va a reforzar cómo yo me estoy revisando mis glándulas mamarias. Y si ya tengo los 40 años a los 69, me tengo que hacer mi estudio de mastografía, que es el que detecta las lesiones que hay en las glándulas mamarias en etapa temprana, porque el éxito del programa es detectar la lesión en una etapa temprana, que significa una lesión menor al tamaño de un chícharo. Entonces, la mastografía es lo que detecta ese estudio. Se hacen generalmente muchas campañas. En octubre siempre vemos que la campaña agarra fuerza. El mes rosa. Sin embargo, todavía, por lo que usted nos compartía, estamos hablando casi que cada mes, podemos decir, si estamos hablando de 100 mujeres al año, solo en Sinaloa, lo entendí así. Entonces cada semana casi mueren 2 mujeres por esta causa. Esto es así también en el país. La estadística confirma que en México la principal, diríamos, si hablamos de enfermedad, la principal causa de muerte es el cáncer de mama. Cáncer de mama, y le sigue el cáncer de cuello uterino por cáncer en las mujeres, ¿no? El año 2023 subieron, más de 8,000 muertes de cáncer de mama a nivel país. A nivel país. Entonces, sí es un impacto muy importante, tanto en el estado como en el país, de lo que es el cáncer de mama. Nosotros como entidad tenemos las infraestructuras, que son los mastógrafos. Siempre se orienta a las pacientes el estudio que le vamos a hacer o procedimiento, porque sí es molestoso, ¿no? Porque muchas veces no quieren ir porque les da miedo si se encuentran algo anormal, porque le va a doler o porque le dijo la vecina, no vayas, me dolió mucho, ¿no? Entonces, hacemos la conciencia de la importancia de este estudio, porque es la compresión de tu glándula mamaria, pero quiero que entiendan que es el único estudio que les va a detectar a ustedes una lesión en la glándula mamaria, y más que nada el éxito, como le mencioné, en etapa temprana. ¿Qué es lo que lo solicitamos nosotros para el estudio? No colocarse talco, desodorante ni crema, es la única indicación. Es gratuita. Todos los días del año es gratuita. No solamente en el mes rosa, que es el mes de octubre. De enero a diciembre, todos los días las podemos atender de manera gratuita. ¿Y cómo puede hacer cualquier persona que nos esté escuchando para obtener este estudio de manera gratuita? Porque yo creo que eso es parte de lo que se debe difundir. Muchas
jóvenes, digo señoras, pueden no saberlo porque estamos hablando que lo recomendable es cuando se tengan 40 años, que a los 20 años estaba usted diciendo hacer la autoexploración, a partir de los 25 ya ir con un profesional para la exploración y entiendo también que va a tener que ver con incidencia familiar, ¿no? Porque hay quienes, si ya tuvo la mamá, tuvo la tía, tuvo la abuela, pues hay una predisposición genética fuerte para el cáncer de mama. Y simplemente por la estadística que usted nos está diciendo, no solamente en el caso se triplica la cifra comparada con feminicidios por muertes por cáncer de mama, sino también en el país. O sea, es realmente necesario, vamos a decir, hacer muchísima más conciencia. Yo quiero decir que conozco a gente, incluso a mujeres profesionistas, informadas de la ciudad, ya no hablo de zona rural, informadas, a veces activistas en temas de derechos de las mujeres, que nunca han ido a hacerse un Papá Nicolau, que no se hacen la mastografía. O sea, realmente sí tenemos como muchos mitos que vencer, porque no solo está pasando en el sector rural, está pasando en la ciudad. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿A dónde acudir? ¿Qué teléfono llamar? ¿Cómo hacer la cita? ¿Nos puede platicar eso, doctora? Claro que sí. A nivel del estado tenemos mastógrafos. Si es de Mochis, puede ir al Hospital General Mochis. Si es de Guasave, de Guamuchi, también hay un mastógrafo. Aquí en Culiacán tenemos la UNEMEDICAN, que es una unidad especializada para detectar y diagnosticar cáncer de mama. Y ahora también ya incluimos lo que es cáncer de cuello uterino. Entonces se les da el kit, como les digo yo, el combo, mastografía y Papá Nicolau. Que UNEMEDICAN está a un lado del Hospital de la Mujer. A un costado del Hospital de la Mujer, ahí se encuentra esta unidad, ahí pueden llegar, las atienden, abren desde las 7 hasta las 2 de la tarde. Si usted no tiene cita puede acudir, solamente recordar si no colocarse talco desodorante ni crema, gratuito, y que no sea también un obstáculo si ya me puse desodorante. Pueden llegar, pasar al baño y lavarse sus axilas y se les toma el estudio. La gente trabajadora de ahí tiene esa conciencia de que dicen, es que ya traigo desodorante, pase al baño y retíreselo con agua. Que saben que también muchos, tal vez como de las llegadas suelen ser espontáneas, o sea, como que tal vez ya tenían otra cita médica por allá en el hospital y de pasadita llegaron. Yo tengo una duda, ahorita mencionaba que después de los 25 es necesario ir a atención ya por una persona profesional de la salud, pero también tengo entendido que está el tema de un ultrasonido para cuando se tienen menos de 40. Así es, el ultrasonido es recomendable a los menores de 40 si presentan algún signo sugestivo o, como mencionaba, un antecedente familiar. Toda aquella paciente o señora o usuaria o joven, porque la edad en donde se presenta el cáncer de mama por muerte es a partir de los 50 años, pero en Sinaloa se han presentado casos en menores de 40 años por cáncer de mama. Entonces, todas esas señoras o mujeres que tuvieron mamá, tía, abuela con cáncer de mama tienen que estar en alerta y estarse examinando periódicamente, como con un ultrasonido. Por ejemplo, si su mamá a los 30 años le dio cáncer, ella 10 años antes, por ejemplo, a los 20 años de edad, tiene que estarse revisando mediante su ginecólogo o mediante un ultrasonido, lo que recomiende su médico sobre su revisión y seguimiento. Cuando las usuarias son menores de 40 años, no es recomendable una mastografía si no tengo antecedentes ni signos. ¿Por qué? Porque las glándulas mamarias a esa edad están muy densas. ¿Qué quiere decir? Si yo me hago el estudio va a salir blanco como la lámpara, porque hay mucha densidad y el médico radiólogo no puede observar alguna anormalidad. ¿Por qué no deben de ir con desodorante? Por lo mismo, porque puede haber un artefacto que sea un diagnóstico erróneo. Entonces, el ultrasonido es recomendable en menores cuando traen signos sugestivos o un antecedente familiar. El ginecólogo los refiere y pueden acudir a UNEMEDICAN, que hay ultrasonido, o bien a los hospitales que ya mencioné. Me faltó mencionar Mazatlán, también tiene su mastógrafo, y Escuinapa también tiene su mastógrafo. Tenemos una unidad móvil de la mujer, que esa unidad tiene un mastógrafo y un área de Papá Nicolau que recorren comunidades en donde no hay mastógrafo, y ha tenido mucho éxito. Tenemos hasta más de 40 señoras que se tamizan en esta unidad móvil. ¿Y hay municipios que tienen más incidencia? O sea, ¿tienen más o menos georreferenciado dónde podrían tener más casos de cáncer de mama?
Pues generalmente está Ahome, Mazatlán y Culiacán, donde se presenta. En cáncer de cuello uterino, por ahí también se suma Salvador Alvarado, de acuerdo a las estadísticas de casos nuevos, que es la morbilidad, porque ahorita ya vamos más de 200 casos de cáncer de mama, casos, no muerte, casos detectados, ¿no? Favorablemente, pues ahí la gente que se detecta a tiempo, o sea, el cáncer, hay que decirlo, y bueno, yo lo platico porque la verdad es que he tenido en familia varios casos. Mi mamá tuvo cáncer de pulmón, favorablemente sigue viva. Mi mamá era un cáncer encapsulado, le hacen un corte a uno de sus pulmones, estaba en la parte baja. Mi esposo tuvo cáncer, también llevó quimio, radio, favorablemente, eso hace más de 10 años, está bien. Y mi hermana, mayor que yo, tuvo cáncer de pecho. Entonces, favorablemente los tres. Entonces, no necesariamente, y lo digo porque yo la primera vez que vi en mi familia cáncer es muerte. Todo depende el tiempo con el que se detecta, y también por lo que he aprendido es que los cánceres tienen apellido. Hay cánceres que desde el principio se detecta el nivel de agresividad que tiene. He escuchado de gente que se hace la mastografía y que todavía no cierra el año cuando ya le detectan cáncer. Sí, o sea, ¿habrá tipos de personas que tienen que hacérselo más seguido que una vez al año, o qué es lo que pasa? Porque cuando menos conozco un caso, ¿no? De una compañera que tiene ahorita, está llevando su radioterapia, y ella me comentó que ella se había hecho la mastografía hacía menos de un año. Cuando le detecta o se detecta ella en una bolita, va a hacerse de nuevo una mastografía y efectivamente, o sea, ¿habrá ciertos pacientes que tienen que tener una vigilancia más cercana? Sí, sí nos han tocado casos de ese tipo, cuando la usuaria, por ejemplo, va entrando el año y se hace una mastografía y lamentablemente ya a finales de año ya presenta alguna anormalidad. Entonces, han de ser de esas usuarias que tienen algún factor predisponente ante este padecimiento. Generalmente nosotros tenemos en la UNAM médicos especialistas en la glándula mamaria, y ellos son los que indican el seguimiento a seguir con ciertas usuarias. Muchas veces son diagnósticos que no pueden ellos determinar mediante patología, porque hemos tenido 2 casos de difícil diagnóstico por parte del patólogo. Entonces, en estos casos que a veces parece que es quiste maligno, parece que es quiste benigno, y así dice la patóloga, lo tengo que estudiar más a fondo porque no es un caso indeciso para poder yo dar un diagnóstico. Entonces sí nos encontramos ciertos tipos de casos en nuestra entidad al respecto. Doctora, y un poco ya para, pues sé que ya vamos cerrando, pero yo tengo pues otra duda, ando muy preguntona hoy, la verdad. Pero si yo, por ejemplo, me identifico como una persona de la diversidad, pensando en, por ejemplo, hombres trans que pues también tienen glándulas mamarias, útero, personas no binarias que también lo pueden tener, si yo quisiera acercarme al espacio, o sea, a pesar de que es una unidad de atención para el cáncer a la mujer, ¿Puedo hacerlo, o a lo mejor hacia dónde podría derivarme? Qué bueno que me recuerda ese punto, porque es muy importante. Nosotros tenemos un indicador precisamente referido a eso, y aparte el cáncer de mama no es exclusivo de la mujer, también se presenta en el hombre. De 100 mujeres, un hombre puede tener cáncer de mama. De hecho, hemos tenido pacientes con cáncer de mama, hombres, en tratamiento en el Instituto Sinaloense de Cancerología. Se pueden atender de inmediato, se reciben igual, como se hace estudio como si fuera una mujer. Se les explica porque lamentablemente el hombre tiene menos grasa y es un poquito más la molestia al hacerle una mastografía, porque pues imagínense, ¿no? Es más doloroso, no hay que les amortigüe, ¿no? Pero es la misma situación que si fuera una mujer, es el mismo estudio. Y en los que tienen útero también se les hace el estudio del Papa Nicolau. O sea, ahí son atendidos igual, sean hombres o mujeres. Muy bien, pues ahí para la sociedad también, que sepan que estos espacios pues están abiertos también a atender a población de la diversidad, porque pues a veces todavía el miedo y el estigma nos sigue pesando. Y si hay estigma, no sé si hay tiempo, pero muy rapidito. En una ocasión colocamos la unidad móvil de mastografía y yo pues fui a revisar y había un señor que estaba atrás y había una cola de mujeres, ¿no? Pero yo pensé que ese señor iba acompañando a una señora. Entonces fui y le pregunté, ¿viene con alguien? No. ¿Qué le pasa? Y se ponía rojo y no me decía nada. Dígame. No, es que yo traigo una bolita, me decía. Le daba vergüenza, pues.
No le dije, no le dé vergüenza, véngase para acá para que lo atienda. Pero ahí está el estigma. A él le da vergüenza estar entre las mujeres haciéndose un estudio que piensa que es solamente de la mujer, ¿no? Y no, el cáncer de mama le puede dar al hombre como a la mujer, en menor porcentaje, pero sucede. Sí, es muchísimo más la proporción de mujeres. Yo en el recuento quise ver los casos exitosos en la familia. Realmente yo perdí a un hermano por cáncer, hice los 3 casos, o sea, yo siempre he preguntado y digo, con esto seguramente tendríamos que platicarlo en otro programa. Conozco gente que teniendo tantos casos como yo ya hice el recuento de mi hermana, mi mamá, mi esposo, y bueno, mi hermano era médico, a él le detectan el cáncer a los 52 años, era cáncer de vejiga, fallece a los 53. Fíjese, él conoció de los 3 casos que sí se salvaron. Y en su caso, siendo médico, no sé, se ha hablado mucho de la incidencia que tiene el fumar. ¿Usted considera que el tabaco, porque si era el caso de mi hermano, era muy fumador? Recientemente perdimos a una amiga muy querida, Mariel y yo, de Mara Arechiga, que ella era una activista y ella estoy segura que fue de los casos que nunca fue a hacerse un Papa Nicolau. Era muy fumadora. ¿Realmente el cigarro sí es un factor detonante? El tabaquismo es un factor de riesgo tanto para cáncer como otras complicaciones de diabetes y cardiopatías. Entonces a los alcohólicos les va mejor. El alcohol también es un factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Alcohol, tabaquismo, sedentarismo, las dietas, que son las modificables. Estoy hablando de las modificables, donde nosotros como población lo podemos quitar. El tabaquismo, el no tomar, hacer ejercicio y beber agua, no bebidas endulzantes. Y antecedentes hereditarios. Les vamos a tener que ver otro programa. Pues muchísimas gracias por estarnos sintonizando en su programa, Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, Mariel. muy amables. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el cambio comienza con nosotras. Te esperamos en la próxima emisión de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Súmate a la conversación y juntas construyamos un futuro más justo y equitativo.